Buenas noches, amigos. Yo soy Joaquín Ricardo. Bienvenido a una nueva edición de Comentarios y Reflexiones, en donde semana por semana comentamos las principales noticias nacionales e internacionales que inciden en el devenir de nuestra sociedad. En esta oportunidad nos vamos a limitar a las nacionales porque en la segunda sección de nuestro programa tenemos como invitado a Yatser Román, con quien vamos a hablar precisamente de temas internacionales. Es una persona que se especializa en temas internacionales por su formación y por el trabajo que desempeña, las funciones que desempeña. En esta semana que estamos casi en vías de terminar, en la República Dominicana en nuestro país acontecieron tres hechos a señalar de importancia. Terminamos la semana anterior y comenzamos la semana con un comunicado que emitió la Procuraduría General de la República relacionado con una campaña difamatoria que tendía a ser lesiva a los procesos judiciales que sostenía la Procuraduría General de la República contra prominentes figuras de la oposición y otras personas acusadas de corrupción, y decía que esa campaña difamatoria, que era lesiva para los intereses de esos casos que se estaban presentando a la consideración de la justicia, estaba siendo financiada con recursos ilícitos y en los términos que se utilizaba, de alguna manera podía inferirse que también aquellas personas que se hicieran eco de esa campaña, que tal vez disentía de la forma en que la Procuraduría General de la República manejaba los procesos, aquellos que se hicieran eco de las mismas, entonces estaban también recibiendo de alguna manera fondos ilícitos. Creo que ese comunicado, en cierto modo, fue una especie de culminación, porque ya el 13 de junio, en la sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, donde se iba a conocer, se iba a sancionar, se iba a aprobar el nombramiento del nuevo embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, señor Juan Carlos Iturregui, pues el senador presidente del Comité de Relaciones Exteriores emitió unas consideraciones acerca de los procesos de corrupción que se seguían en la República Dominicana. Y tal vez la Procuraduría General de la República emitió ese comunicado producto de esas declaraciones que no fueron favorables, porque hablaba de que, en un sentido, porque hablaba de que se estaba haciendo juicios de corrupción solamente en la oposición. Se juntó con otras informaciones, al parecer, que tendría la Procuraduría General de la República, y llegó a producir ese comunicado, que evidentemente fue un exceso que no contribuye en nada al clima de estabilidad y al clima de transparencia y de persecución a la corrupción y de tolerancia que ha exhibido, por cierto, el gobierno del presidente Abinader. Pero claro, es el Poder Judicial, evidentemente no es el Poder Ejecutivo. De todas maneras, eso fue algo que también encontró de inmediato la censura de muchas personas en la opinión pública, y finalmente hubo una aclaración por parte de la Procuraduría General de la República, donde más o menos dejaba por sentado que no había su intención señalar a nadie, y que evidentemente, como es natural, el derecho a discrepar de los procedimientos es parte esencial, un derecho fundamental, la libertad de expresión y de los derechos civiles y políticos. La otra noticia que quisiera resaltar por su importancia es que en la semana se habló un poco del tema de que para el año que viene se está contemplando eliminar las pruebas nacionales. No entendemos realmente cómo puede pensarse en eliminar una de las
de las principales medidas que nos permite a nosotros conocer el alcance y la profundidad que exhiben nuestros profesores en la transmisión del conocimiento. Las pruebas nacionales es una medición que nos permite ver hasta dónde realmente nuestro sistema educativo funciona. Yo creo que esas personas que así piensan y que así profesan esa idea de eliminar las pruebas nacionales, tal vez lo que quieren es ocultar sencillamente las fallas que al parecer afectan a una gran parte del magisterio nacional que no ha podido transmitir de manera correcta los conocimientos. Porque yo creo que el medir, a ver el desempeño de nuestros estudiantes y más las pruebas nacionales que miden el desempeño de los estudiantes de octavo y después de secundaria, o de intermedia, como le llaman ahora, es importantísimo porque eso nos permite también medir la capacidad de nuestros profesores. Y se está discutiendo desde hace mucho ese 4%, hay que dedicar una gran parte para la formación de nuestros educadores y de nuestros formadores, porque eso permite un mejor país. Quería comentar esas dos noticias relevantes en la semana, que me parece que no se pueden desechar en cualquier comentario que tenga que ver con lo que aconteció en nuestra sociedad y de temas fundamentales que sirven para el buen desempeño de nuestro proyecto de nación. Seguimos, amigos, en la segunda parte, en la segunda sección de comentarios y reflexiones con la entrevista ya anteriormente mencionada. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos
por Voz Media Network. Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva entrega de comentarios y reflexiones. En esta segunda sección nos honra con su presencia esta noche un joven prominente, muy capaz en el tema de relaciones internacionales, Yatser Román, quien en su incipiente carrera, porque es relativamente corta, ya con tiempo suficiente, pero la política a veces es una carrera a largo plazo, aunque ahora recientemente, producto del aspecto demográfico, las carreras son más cortas. Pero ya en su carrera ha sido, entre otras cosas, es actualmente vicepresidente del CAP, que es un centro para análisis de políticas públicas que ha ejercido una influencia en los medios internacionales, trayendo aquí personajes de relevancia, y lo dirige el licenciado Víctor Ito Bisonó. Además ha sido viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios. Actualmente es inspector general, creo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y un amante del área internacional que se ha ido cultivando a través de los años y a través de la experiencia adquirida, porque ha asistido a diversos cónclaves. Su misma posición dentro del CAP y naturalmente en el ministerio le ha permitido tener dominio de un área tan importante como el área internacional. Con él vamos a conversar esta noche sobre temas interesantes que están en el área internacional, pero que afectan también al país. Quisiéramos comenzar por el primero, el más reciente, el de ayer, antes de ayer, miércoles, aunque este programa se graba los jueves y sale los viernes, que es el caso de Bolivia. En Bolivia hubo, al parecer, un intento de quebrantamiento del orden institucional o, en el mejor de los casos, una especie de insurrección por parte de un militar que pudo llevar a lo que se entiende una especie de rompimiento institucional. La República Dominicana condenó y el intento fue fallido, pero usted que conoce un poquito más la política interna y hay buenos amigos allá, ¿qué subyace detrás de esta situación tan compleja? Claro, lo primero que tengo es que agradecer a la audiencia que nos acompaña el día de hoy y la invitación a conversar con una persona a quien he admirado durante tantos años, precisamente teniendo la experiencia de secretario general de partido político, canciller de la República en momentos de profundas negociaciones para el país, así que aquí me siento no solamente en casa por la distinción personal, sino también en casa por tratarse de alguien, aunque no me dio clase directamente en las aulas, considero un maestro. El tema de Bolivia es uno que tenemos que verlo dentro de su propio contexto, y es que, ¿qué sucede? Desde el año 2020, el presidente de Bolivia es Luis Arce Catacura, quien había sido ministro de Economía de Evo Morales, pero en el contexto de la crisis del 2019 que llevó a la caída de Evo, elecciones entonces repetidas en 2020, le tocó a él liderar el movimiento al socialismo con el apoyo desde el exilio de Evo Morales, pero de manera inevitable, como ha sucedido en casi todos los casos de que dentro de un mismo partido político hay más de un líder presidencial, el divorcio no esperó mucho en Bolivia. Eso sucedió con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, sucedió con Rafael Correa y Lenín Moreno, y desde luego tenemos que mencionarlo, sucedió aquí con Leonel Fernández y Danilo Medina, al punto de que hoy son dos partidos políticos. El año que viene hay elecciones generales en Bolivia y el presidente quiere seguir y el expresidente quiere volver. Entonces eso ha llevado a un choque muy fuerte en el cual el presidente Arce acusa a Evo Morales de que con su mayoría legislativa, ya que él se encargó de poner la mayoría de candidatos al Congreso, busca recortar su periodo presidencial. Evo dice que todas las decisiones judiciales que impiden su candidatura son compradas por el gobierno, pero se fue más lejos y acusó de que había un plan para asesinarlo
liderado por el general Juan José Zúñiga, comandante del ejército. El general quiso responder repudiando las acusaciones, pero se fue más lejos y emitió declaraciones deliberativas donde decía que ese señor, Evo Morales, no puede volver jamás a la presidencia y que hay unas fuerzas armadas que harán cumplir la Constitución. Eso puso al presidente en la posición incómoda e indeseada por él de tener que sustituir al general, y en cuestión de horas, entonces vimos una revuelta de un segmento militar, tomaron la plaza de gobierno, entraron en el palacio, hubo esa imagen ya icónica del presidente ordenándole de poner las armas, y entonces la declaración del general Zúñiga diciendo que iban a desplazar una élite para liberar a los presos políticos y restaurar la democracia, pero la oposición no se sumó en ningún momento. Pareciera que, como dicen los americanos, they called their bluff, o vieron el bluff y no quisieron sumarse a algo como esto. El presidente sustituyó a todos los comandantes militares y es en ese momento que se rinde. El general Zúñiga se retira de la plaza y es apresado, a pesar de que dijo que eso había sido una orden del presidente Arce para subir su popularidad. Que es lo más curioso. Claro, entonces lo que acabo de hacer es el recuento de los hechos. Vienen entonces ahora las interpretaciones. Hay desde luego quienes entienden que el mayor ganador y beneficiario de lo que sucedió esta semana es el presidente, porque exhibió fortaleza, exhibió apego democrático y exhibió decisión al incluso sancionar a alguien que estaba combatiendo a su hoy enemigo político. Y es por eso que algunas narrativas van en esa orden. Sin embargo, hay otros que creen que la declaración del general Zúñiga, en vez de estar afianzada en la verdad, fue más bien una reacción a ver esas narrativas en busca de disminuir una posible condena buscando decisiones políticas. El hecho de que todo esto haya sucedido tan rápido, tan acelerado, es lo que lleva a pensar que más bien se trató de una rabieta, porque si hubiese sido un plan militar mejor elaborado, se hubiesen quizá visto movimientos en el interior del país, pero todo esto fue en el perímetro del Palacio Presidencial. Eso no quiere decir que sea menos grave, pero la toma del poder por la vía militar no se hace únicamente en la capital. Lo cierto es que hubo una condena inmediata de toda la comunidad internacional, era en el contexto de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. República Dominicana inmediatamente repudió todo esto, pero muestra lo todavía frágiles que son nuestras jóvenes democracias. República Dominicana es una de las más longevas, ya que desde 1966 aquí no hay interrupción del mandato presidencial al margen de lo constitucional. Y otros países, por ejemplo, en el caso de la misma Bolivia fue en el 82, que retornaron a los gobiernos civiles. En el caso de Chile fue en el 90. En el caso de Paraguay fue también en el mismo 1980. Bueno, 89 fue la caída de la dictadura, pero los gobiernos civiles a partir del 94 y demás. Pero es lo que nos lleva a agradecer, desde luego, lo que ha sido la consolidación democrática dominicana, pero también a no tomar por sentado lo que tanto ha costado, porque en un segundo puede desaparecer. Sí, es importante resaltar, Yatser, para mí, aunque lo haya condenado de inmediato por intermedio de su secretario general, debió haber más movimiento más rápido, pero eso es una presunción mía. Claro, ahí las cosas son resoluciones, toma más tiempo, pero lo importante fue que eso pudo solucionarse. Quisiéramos entonces pasar a otro aspecto importante que me gustaría saber tu opinión, en virtud de lo que escribiste en Letras Libres, que fue un recuento muy interesante sobre lo que yo llamo el problema haitiano, lo que es el problema, porque es un problema para la República Dominicana. Es la principal amenaza que se cierne sobre nuestro proyecto de estabilidad y de progreso, que desde hace 50 años estamos sustentando en el país a través de elecciones libres. ¿Qué opinión te merece la llegada finalmente de los kenianos, el contingente que acaba de aterrizar? Y curiosamente, en el momento en que aterrizan, explota en Kenia una situación difícil
por un problema, no tiene nada que ver con eso, un problema de impuestos, pero parece, de acuerdo a los cables internacionales, que no basta solamente el hecho de que el presidente Ruto haya retirado el paquete de reformas y haya buscado otra manera, sino parece que hay como un interés en que las manifestaciones continúen. Creo que hay una manifestación que continúe en pie para mañana, que ya demanda otras cosas, que no solamente eso, que no es un país, es un presidente muy reconocido en África, un continente, el más joven de los continentes, las 3/4 partes de la población tiene menos de 35 años, pero hasta 35 años. Pero lo digo porque tal vez una situación difícil allá pudiese traer también algún tipo, porque llegaron las fuerzas, no sin antes los problemas internos que hubo con la Suprema y un grupo que no está de acuerdo con eso. ¿Cómo tú englobas todo eso en un momento en que Haití evidentemente necesita del apoyo internacional para poder combatir la violencia? Claro, primero agradezco desde luego que mencione pues, mi artículo llamado El colapso haitiano, publicado en la revista Letras Libres, que fundó el reconocido autor mexicano Enrique Krause. Y precisamente la razón por la que lo publiqué en una revista extranjera, y si han leído algunos del artículo o si se interesan por abordarlo ahora, notarán que va dirigido a un público totalmente, vamos a decir, al margen de lo que sucede en Haití, porque buena parte del problema a nivel de la comunidad internacional es no comprender lo que pasa en Haití. Yo de ninguna manera quiero decir que soy quizá el mayor conocedor, pero como le he dedicado tantos años al estudio de lo que sucede en Haití, quise por esta vía aprovechar una lectura internacional para que figuras de mayor incidencia puedan interesarse en estudiarlo y de esa manera tomar mejores decisiones. Porque buena parte de lo que ha fallado en Haití ha sido simplificar y tomar decisiones en lo inmediato. Por ejemplo, en su momento se hablaba únicamente, hace 30 años, por estas mismas fechas, se hablaba únicamente de reponer a Jean-Bertrand Aristide. Eso era lo único. Pero no se tomó en cuenta, y ahí lo menciono en el artículo, de que las causas raíz que llevaron a su caída, ahí seguían. Al punto de que cuando él retorna al poder y luego le entrega a René Préval tuvo que terminar disolviendo el Parlamento porque no lograba pasar ninguna iniciativa. De nuevo, esto es lo del artículo, que lo recomiendo, quizá también para el mismo tema de profundizar sobre cómo se llegó a donde está ese país vecino. Con relación a Kenia, desde luego llegan los primeros 400 efectivos, que es una señal disuasiva importante por el hecho de que al tratarse de una misión de apoyo, pero con entrenamiento en desarticulación de grupos armados al margen de la ley, ya vimos declaraciones incluso de bandidos, como es el caso de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, pidiendo diálogo, y una respuesta del primer ministro diciendo que para tener diálogo, desde luego, tiene que primero deponer las armas. Eso pareciera solamente retórica, pero es una señal importante porque en los últimos años no se había dado ningún intercambio público en ese sentido. Ya Barbecue, que tiene metas políticas distintas a las de otros grupos armados que existieron en el pasado, entiende que no tiene cómo derrotar a las fuerzas de apoyo, y es por eso que por lo menos da una señal, aunque sea para engañar, pero claro, sigue siendo una señal importante de apertura a deponer las armas. Obviamente la misión de apoyo está lista para en su momento desarticular por la vía de la fuerza, pero si eso pudiese lograrse, que no estoy diciendo que vaya a pasar, pero si pudiera lograrse por la vía del diálogo, pues mucho mejor. Ahora, diálogo que no puede tener impunidad de por medio. Eso nos lleva al caso de Kenia, que como bien se mencionó, no tiene el estallido que ver directamente con la fuerza de apoyo en Haití, sino con temas desde el punto de vista económico. Resumen, Kenia tiene 65% de su PIB endeudado, tiene un déficit de 6,7% del Producto Interno Bruto y el 43% de su presupuesto se gasta en lo que son los pagos de interés de la deuda. Eso ha dejado al presidente William Ruto, que se ha convertido en uno de los estadistas más respetados ahora mismo de África, en, vamos a decir, una situación de crisis financiera. Ya él no tiene las grandes inversiones chinas que tuvo su antecesor, del cual él fue vicepresidente, pero hoy enemigo político, volviendo a lo que mencionaba previamente. Y para buscar sanear las finanzas, anunció este paquete
que incluye pues ampliar lo que sería el equivalente nuestro del ITEVIS a diversas áreas que anteriormente no lo pagaban, incluyendo también un impuesto a los vehículos de motor y un impuesto también a las transacciones bancarias. Eso aceleró un estallido en el cual se habla de más de una decena de muertos, todavía no confirmados, pero lo cierto es que hay imágenes de personas que murieron en los enfrentamientos, y por eso el presidente dijo que no promulgaría este paquete fiscal, pero la oposición sí se ha sumado a grandes llamados para un desplazamiento, incluyendo el expresidente Uhuru, quien, si bien no busca quizás retornar directamente al poder, tiene un divorcio claro con su sucesor. Así es. Y eso sería importante, lo quería resaltar porque me parece interesante en el punto que nos encontramos. ¿Crees que realmente el tema de poner la violencia y de que el Consejo Presidencial Transitorio en Haití va a poder salir a camino a pesar de las diferencias internas que hay, pero poco a poco van dando pasos, aunque hay todavía críticas a lo interno de Haití porque los pasos son tímidos, pero ¿crees tú que realmente se podrá cumplir su cometido? Porque, bueno, las fuerzas van a quitar las armas y a buscar que la violencia no siga poniendo de rodillas a Puerto Príncipe y al resto del gobierno, a las fuerzas fácticas en el área de Puerto Príncipe. Pero el Consejo Presidencial Transitorio, ¿podrá llegar realmente a hacer realidad sus elecciones en el año 2026? Yo lo que espero, deseo y anhelo es que no sean elecciones, porque eso fue el error previo. Y por ejemplo, usted conoció en vida al presidente Leslie Manigat, figura eminente de las letras, intelectual, electo inmediatamente posterior a la dictadura de los Duvalier, cuando cae Baby Doc, pero no duró nada porque las causas raíz ahí seguían. Leslie Manigat, de hecho, no solamente una gloria de las letras, sino también un gran demócrata cristiano. Claro. Demócrata cristiano, incluso siempre recuerdo la anécdota que se hace de que cuando él viene inmediatamente a República Dominicana, posterior a su caída, pues el entonces senador Jacinto Peinado lo mandó a recoger con su escolta en ese momento. Pero, ¿por qué hablo de las causas raíz? Porque mientras en Haití no exista una fortaleza institucional que viabilice la gobernabilidad, seguirá pasando lo mismo de siempre, que serán primeros ministros que no logran pasar reformas. Ahora mismo estamos viendo muchas entrevistas, estamos viendo declaraciones, estamos viendo gestos, pero Haití lo que necesita son reformas. Y quería así hacer una pequeña símil, y me disculparán en la audiencia, pero sí tengo que aprovecharlo. Estamos hablando de la inestabilidad desde el punto de vista económico en Kenia. El tema haitiano no está en el corazón, pero desde luego en oposición cualquier cosa se suma, eso estará en algunos discursos, pero sí quería poner un ejemplo positivo porque República Dominicana a veces pasa desapercibido. República Dominicana en los años 70, el 35% de nuestras exportaciones eran por la renta azucarera. El precio del azúcar cae en el 77, las cuotas azucareras caen, y entonces del 78 hacia prácticamente el 90 vimos fue aumento de deuda, aumento del déficit, emisiones inorgánicas, aumento de la inflación, porque ya no teníamos esa solidez económica del pasado. Entonces eso obligó al presidente Joaquín Balaguer en su momento, que cuando retornan al 86 siguió aplicando medidas que eran más semejantes a la renta azucarera de los 70, afectando lo que era la salud económica del país, pero cuando aplica las reformas, cuando ya la situación quedó clara de que teníamos que transformarlo, tuvo la oposición de sectores que tampoco querían cambios, porque nadie nunca quiere cambios económicos, por una razón sencilla. Si algo se mantiene y se prolonga durante mucho tiempo es porque alguien beneficia. Entonces, en aquel entonces, recordaremos, y sé que estoy siendo quizá poco elegante, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa era furibundamente opuesto a las reformas que eran necesarias en el país. Pero ¿qué hizo el presidente? Disminuyó los impuestos, eliminó las exenciones, amplió la base y al mismo tiempo, ¿qué hizo? Reformó el Código Laboral. Es decir, ya que un segmento, vamos a decir, más tradicional, se oponía a las reformas, vamos a ganarnos al segmento laboral
que significó el apoyo. Y con las recaudaciones extra, que crecieron 35% de un año a otro, se pudo continuar el programa de soluciones habitacionales para repartir más de 30.000 apartamentos, que entonces, aunque en aquel momento se gritaba que se vaya ya, en cuestión de 13 meses de tener el país prendido en fuego, pasamos a escuchar el vuelve y vuelve. Así que repito, las reformas son difíciles. William Ruto lo está viviendo. Vamos a ver qué pasa en República Dominicana, donde es urgente ahora nuevamente tener reformas, pero en la misma República Dominicana tenemos un claro ejemplo de cómo inteligentemente se puede tomar las decisiones valientes y cómo inteligentemente se puede pasar del estallido social a la conciliación nacional. Sí, claro, es bastante apropiada el símil, me parece interesante porque estamos en un momento de reforma en lo que concierne al país. Y yo sobre eso, cuando terminemos la parte internacional que me interesa, tal vez podamos hablar un poco sobre las reformas que yo apoyo, pero el apoyo en base a que sea parte de un gran pacto nacional, porque yo creo que la dirigencia política ha dado demostraciones de inmadurez y en lugar de sentarnos a elaborar un plan de nación a 10 años, porque se habla siempre de que, es una disgregación, pero se habla de que hay una estrategia nacional de desarrollo, pero esa estrategia nacional de desarrollo que fue aprobada, no fue aprobada de consenso, no fue aprobada por la clase dirigente, y por eso entonces todavía, 14 años después, hay cerca de 50 leyes que no se han podido adecuar. Si hacemos un pacto de nación donde se comprometa la dirigencia nacional y los poderes fácticos a que no importa quién gane, se mantenga esas reformas, eso todavía iría en favor. Y creo que el presidente Abinader, que está en un punto de inflexión importante, que tiene una oportunidad extraordinaria porque no ha dicho que no vuelve, y que de hecho pertenece a una generación diferente a la generación de políticos tradicionales que están en los demás partidos, y que está acompañado de gente como tú, que otra generación todavía mucho más joven, pueden ahora realmente propiciar no solo un gran pacto nacional, sino también un cambio generacional que se necesita en los partidos políticos, para que las cúpulas que tienen secuestrada la dirigencia partidaria cambien y se busquen gente nueva para que haya. Pero nos vamos a la primera pausa, pero antes de irnos a ella, quiero dejar en el aire lo próximo que se debe tratar, que es algo que también es importante. Como grabamos el jueves y ya lo dijimos, esta noche hay un debate en los Estados Unidos y es importante ver tu opinión sobre un debate que para muchos es crucial y que para nosotros es fundamental también porque son políticas exteriores diferentes que pueden de una manera u otra afectarnos. Lo veremos después de la pausa. En un momento regresamos con Yacel Román. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85,
y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Retomamos, amigos, con el correligionario Yasser Román, nuestra entrevista. Lo habíamos dejado preguntándole su opinión sobre el debate presidencial que se da esta noche en los Estados Unidos entre los virtuales nominados, porque todavía no han sido nominados, pero los virtuales candidatos del Partido Demócrata, el actual presidente Biden, y la persona que será nominada por el Partido Republicano, que es el presidente Donald Trump. Su opinión sobre ese debate tan importante y sobre las repercusiones que podría tener sobre la política exterior norteamericana. Tiene profundas repercusiones sobre la política exterior y que van más allá de solamente las diferencias ideológicas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Porque sabemos que si le quitamos nombre a las candidaturas, generalmente los demócratas a nivel de política exterior le ponen un mayor énfasis a lo que serían los temas sindicales, a los temas desde el punto de vista de la migración con un espectro más aperturista. Incluso cuando uno ve los informes desde el punto de vista de derechos humanos, de trato de personas, hay una clara diferencia de lenguaje cuando hay una administración demócrata que cuando hay una administración republicana. Pero incluso por encima de ello, cuando se trata de Joe Biden y se trata de Donald Trump, entonces más aún se dan estas divergencias. En el caso de Donald Trump, contrario a la ola que en Estados Unidos internamente le llaman neoconservadora, de líderes republicanos que apostaban a lo que sería una mayor participación internacional, él no es muy partidario de ello. En su momento cuestionó duramente a la OTAN porque dijo que Estados Unidos la estaba subsidiando, ya que era de los pocos países, en algunos momentos era incluso el único que cumplía el compromiso de 2% del PIB en defensa. Hemos visto cuestionamientos de sus seguidores en el Congreso a lo que es el gasto en financiamiento de armamento para Ucrania. Hemos visto, por ejemplo, una tendencia más transaccional en lo que se refiere a las relaciones internacionales, y hemos visto también en ocasiones una tendencia más contraria al libre comercio, que históricamente los republicanos habían apoyado sin muchas reservas. El presidente George H.W. Bush fue de los primeros promotores del NAFTA, que después cambió de nombre a USMC. También, por ejemplo, el presidente George W. Bush fue el gran promotor del DERECAFTA. Eso hoy en día no es muy bien visto entre los republicanos. Ahora, desde los intereses de República Dominicana, sí tenemos que mencionar algo que no está abierto a mucho debate. El gobierno de Donald Trump fue bastante, vamos a decir, cercano a los intereses de los dominicanos. El secretario de Estado Mike Pompeo
apoyó bastante lo que era la democracia en nuestro país, lo que era la libertad en nuestro país, e incluso apoyó lo que era el comercio con nuestro país. ¿Qué quiere eso decir? Que estoy endosando de manera directa una elección nueva del presidente Trump? No necesariamente, pero sí digo que su equipo latinoamericano, entre los cuales también está el ex embajador Carlos Trujillo ante la Organización de Estados Americanos, donde está también el ex asesor de seguridad nacional con relación al hemisferio occidental. Estamos hablando de Mauricio Claver Carone, que estuvo recientemente en nuestro país, invitado precisamente por el Centro de Análisis para Políticas Públicas. Son personas que conocen muy bien a República Dominicana y son personas que conocen muy bien lo que beneficia a República Dominicana. También cuando estamos hablando de Carlos Díaz Rosillo, que fue el director de Políticas Públicas de la Casa Blanca y hoy dirige el Centro Adam Smith en la Florida International University, de donde usted es egresado, una de las universidades más conocedoras de lo que son las relaciones latinoamericanas, por razones obvias, encontrándose en Miami. Son personas que tienen, desde luego, pues coincidencia con lo que serían los beneficios para República Dominicana. Y por eso digo, no podemos necesariamente ver las elecciones americanas desde el punto de vista de lo que sucede muy lejano a nosotros, y se trata de, al fin y al cabo, cómo estas elecciones inciden en nuestro país. Por eso yo quería, y lo quería mencionar desde el inicio, pero por ejemplo, George P. Shultz, que fue el secretario de Estado de Ronald Reagan, y que vivió una vida como a mí me encantaría, porque él llegó a los 100 años y todavía la semana antes de fallecer, siendo centenario, estaba escribiendo un Foreign Policy, pero mientras George P. Shultz era secretario de Estado, que es el equivalente a canciller, como lo fue usted, corrió muchísimo la anécdota repetida por la cantidad de veces que sucedió, de que cuando iba saliendo un embajador hacia su destino, él entonces lo recibía en la oficina y tras la conversación protocolar, lo llevaba al gran globo terráqueo que adorna su despacho y le preguntaba: señálame cuál es tu país. Obviamente el diplomático, con la mente puesta en el destino para el cual ha sido designado, ponía, por ejemplo, México, Canadá, Alemania, etc. Y de manera invariable, el secretario de Estado Shultz le tomaba la mano y le movía el dedo y lo llevaba a Estados Unidos y le decía: no, tu país es este. Nunca olvides a cuáles intereses tú te debes. ¿Por qué hago esa reflexión? Y es que una cosa es hablar desde el punto de vista cultural, intelectual y demás, pero otra cosa es hablar de lo que nos beneficia claramente. Y yo solamente he mencionado hechos. Claro. Yo quiero no abundar mucho porque me interesa aprovechar tu conocimiento para tratar de tocarlo todo, en un programa a veces rápido. Volamos rápidamente. Francia el 30. Claro. Francia el 30, ¿verdad? Francia el 30 y aprovechemos Gran Bretaña el 4, en medio de una ola de antiincumbente. Una. Y dos, el tema migratorio adquiere otros ribetes en Europa, tiene otro matiz, que es una fuerza bastante importante en términos de política interna de cada uno de casi todos los países en Europa. ¿Qué tú crees de esa situación? ¿Qué tú crees que puede salir de esa situación? Que evidentemente el tema migratorio sigue tomando fuerza en todas partes. Claro. El tema migratorio siempre había sido muy sensible en Francia y en toda la Unión Europea, con obviamente divergencias de intensidades, pero desde la crisis de refugiados del año 2015 todo cambió, al punto de que en 2 ocasiones consecutivas Marine Le Pen, representante de, en su momento, el Frente Nacional, ahora conocido como Encuentro Nacional, pasó a segunda vuelta, no necesariamente por gran dispersión, porque su padre, Jean-Marie Le Pen, había pasado a la segunda vuelta en el año 2002 contra Jacques Chirac, pero por una gran división de la izquierda que le permitió consolidar al nacionalismo. Francia tiene un sistema que para mí era muy común decir solamente le funcionaba a los franceses, pero ahora vamos a ver si a los franceses les sigue funcionando. Se llama el semipresidencialismo. El presidente de la República es al mismo tiempo jefe de Estado y delega poderes de gobierno en un primer
ministro. Eso es muy distinto al parlamentarismo, donde el presidente suele ser ceremonial y el primer ministro es incuestionablemente el jefe de gobierno. En Francia, eso no genera problemas cuando el presidente y primer ministro son del mismo partido, pero en ocasiones esto no ha sido así y se ha tenido lo que se llama cohabitación. La primera cohabitación fue entre el 86 y 88, cuando el ícono de los socialdemócratas franceses, estoy hablando de François Mitterrand, tuvo que compartir el gobierno con Jacques Chirac, el ícono de los conservadores gaullistas, herederos de obviamente el legendario general Charles de Gaulle, y eso obligó a aquella divergencia. Después entonces en el 94 hubo otra, cuando le tocó finalmente a François Mitterrand nuevamente compartir gabinete con la oposición, pero en ese caso ya no era Jacques Chirac porque él era candidato para las siguientes elecciones a la presidencia, sino que fue con Edouard Balladur. Irónicamente, cuando Jacques Chirac finalmente llega al poder en 1997, le tocó compartir gobierno con Lionel Jospin del Partido Socialista, y ahí entonces nuevamente fue puesto a prueba, porque cuando sucede esto, el consenso es que el presidente maneja las relaciones internacionales y la defensa, y el gobierno del primer ministro lo interno. Eso llevó a un gran debate filosófico, porque el Partido Socialista tenía como mayor propuesta la semana de trabajo de 35 horas, a la cual se oponía filosóficamente de manera enérgica Jacques Chirac, pero finalmente lograron pasarla. Este domingo hay elecciones anticipadas al nivel legislativo, no presidencial, sino legislativo, y eso pudiera cambiar a la primera magistratura. El Encuentro Nacional, que es el segmento más nacionalista, anti-inmigrante, encabeza las encuestas con 36%, pero en segundo lugar no está el oficialismo de Emmanuel Macron, centrista liberal, sino la izquierda llamada Frente Popular. El oficialismo está en tercer lugar. Y eso va a poner a prueba el diseño constitucional francés, porque en ninguna parte de la Constitución dice que el primer ministro necesita la validez del Parlamento. Es recomendable porque un primer ministro que no logra ni siquiera pasar un presupuesto no puede gobernar, además que puede ser destituido. Entonces, ¿por qué hice este extenso resumen de cómo es el sistema constitucional francés? Por una razón. Miren lo complejo que eso es en Francia, y esto va a ser poco diplomático lo que diré, pero a los haitianos en el 87 se le ocurrió replicar el mismo sistema. Claro. Entonces, si a Francia eso le genera estas problemáticas, imagínense lo que ha pasado en Haití, que tuvo 20 primeros ministros entre el año 2000 y el año 2021. Es un problema, es uno de los problemas que tiene Haití también, que tiene que reformar esa situación. Bueno, interesante a ver qué pasa. En un debate, en el debate final en Inglaterra, llegó el punto de que, según un cable de la BBC, uno de los presentes llegó al punto de decir, pero ustedes son las únicas dos opciones que tiene el país. Y lo resalta la BBC. O sea que es una situación también interesante que se presenta ya con una pérdida tremenda para los conservadores. Pero bueno, veremos qué pasa el día 4 de julio. El tiempo corre, pero no puedo dejar de decir, bueno, Oriente Medio, Medio Oriente. Jamás la margen occidental, la autoridad palestina, Hezbollah, el problema de Israel, el tema de que Israel ha sido atacada, la situación que hay, lo que otros en geopolítica hablan vuelven el axis, ¿verdad?, que constituye Rusia, China un poquito más tímida porque no le interesa, pero es parte de eso, Corea del Norte. Muchos ven ese enfrentamiento que existe, ese agrupamiento que hay entre ese bloque, vamos a llamarle así, entre ese bloque y el bloque de Occidente, no como muchos piensan, una reedición de la Guerra Fría, sino más bien como una especie de un encontronazo, pero es por los valores. Los valores de Oriente versus los valores fundamentales de Occidente.
porque el tema ucraniano no se puede ver solamente como una agresión a Ucrania, sino es como una agresión a Europa, en cierto modo al tema europeo. Entonces, ¿qué tú opinas? ¿Realmente es digamos, dos polos en lo que se discute? No es solamente cuestión de hegemonía mundial, sino están en juego los valores, los verdaderos valores que representa Occidente versus los valores orientales, que no necesariamente tiene que ser la defensa de la democracia ni nada de eso. Por ejemplo, en Hong Kong acaba de reseñar también la BBC que dos autoridades reprendieron a dos alumnos en una escuela porque estaban cantando el himno chino de manera muy tímida, claro, que requerían mayor fuerza. O sea que hay dos visiones del mundo que en este momento creo yo que están en conflicto, y es lo que me parece a mí, y quiero escuchar tu opinión sobre eso. Es una magnífica introducción al tema que hoy en día más me apasiona y que más dudas filosóficas internas genera en mí. Yo creo en los valores occidentales, sin embargo, estos son puestos a duda frecuentemente, y los valores no pueden ser solamente rigidez y obstinancia por encima de lo que sería la practicidad, sino también en ocasiones hay que ver cómo se fortalecen, incluso manteniendo la esencia, pero también viendo lo que toca modificar. Incluso veámoslo de la siguiente forma. Yo hice una crítica para nada disimulada del diseño constitucional francés, que para muchos es indebatible el cambio o no, pero estamos hablando de que como es una herencia de lo que pensó en su momento el glorioso general de Gaulle, muchos no resisten siquiera el debate. Pero yo precisamente como demócrata liberal de inspiración occidental tengo que decir que hoy en día el autoritarismo con su inspiración no occidental es más popular de lo que se había tenido previamente, porque cuando había regímenes de fuerza en el hemisferio previamente, incluso los más partidarios de los regímenes de fuerza entendían que lo deseable era eventualmente girar hacia una transición democrática. En la Constitución chilena que votaron en el 1980 establecieron una vía de salida que finalmente respetó el general Pinochet cuando perdió el plebiscito del 88. Los uruguayos entregaron, los argentinos entregaron, claro que por las Malvinas y demás, pero el tema es que siempre había un consenso de que eso era excepcional. Sin embargo, hoy en día vemos este debate entre el autócrata efectivo y el demócrata inmóvil. La lentitud con la que se desenvuelven las instituciones democráticas, las instituciones liberales, llevan muchas frustraciones que hacen cada vez más agradable la rapidez del autócrata. Por ejemplo, hay muchos que piensan, perfecto, con Estados Unidos podemos firmar semejante acuerdo, pero después eso tiene que ir a apropiaciones legislativas, eso tiene que incluso salir de las comisiones, y en el mejor de los casos, que sean 3 años, vemos un resultado, mientras que lo que te dice China, eso es lo que es, porque ahí está el Comité Central, y el Comité Central hace planes pues bastante extensos. Usted mencionó la Estrategia Nacional de Desarrollo, esos planes que en el pasado le habían salido terrible a China, cuando estamos hablando del gran salto adelante, pero es una estrategia que se cumple. Yo con eso no estoy endosando de ninguna manera, repito, yo soy parcial defensor y promotor de lo que es la institucionalidad en su versión occidental, pero lo cierto es que hoy no solamente es la lucha bipolar, sino que internamente lo vemos de manera frecuente. Los órganos de propaganda rusa encuentran cada vez más ecos, claro, con una que otra manipulación de la verdad, pero es cada vez más popular en algunos segmentos, el hombre fuerte. Yo he dado entrevistas sobre la agresión de Rusia a Ucrania y lo que veo es una gran cantidad de comentarios que no son necesariamente bots cuestionando que yo ose poner en duda la buena intención de Vladimir Putin. Así que sí, es una lucha existencial y que, repito, es lo que más me apasiona en este momento, porque creo que puede definir en gran medida lo que será el futuro de la humanidad. Gracias, Garcel. No puedo decir nada más. Muy complacido de tenerte. Así espero que los amigos televidentes también estén.
por tus opiniones, por tu sinceridad y por tu profundidad también. Y no podíamos terminar en un punto más interesante porque ese es un tema también que a mí me apasiona. Será, amigos televidentes, hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.